Participación de 4 panelistas, iniciando. Por favor. Sí, donde guste. Iniciando con la licenciada María Concepción Domínguez Jaimes. Ella es directora general de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de los mismos. Y bueno, la ponencia que nos presenta es la función de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la supervisión, protección y vigilancia de los centros de asistencia social. Somos todos. Senador, muchas gracias por la invitación, diputada. Es de una gran importancia, sobre todo para el tema que vamos a abordar en este último panel, su presencia, porque sí requerimos apoyo en este tema. A los compañeros procuradores y a los asistentes, muchas gracias por su paciencia. Vamos a ser muy breves y muy concretos para poder abordar este tema, que si bien ya nos han dado algunas connotaciones de la relevancia que representa y sobre todo la enorme responsabilidad que estamos asumiendo como sistema nacional DIF y en particular como Procuradurías de Protección, tanto la federal como las Procuradurías estatales de protección de niñas, niños y adolescentes, a quienes tenemos la conferida esa obligación de autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social. No es una tarea sencilla, es un tema necesario, es un tema innovador y es un tema garantista de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, lo que yo quiero destacar es que el mecanismo para poder llevar a cabo esta importante tarea requiere del reconocimiento de la importante labor que realizan los centros de asistencia social que actualmente están constituidos. ¿Por qué? Porque si bien han venido trabajando con algunas acciones de buena voluntad, la existencia de este cuerpo normativo actualmente obliga a que cumplan con requisitos que se establecen en las propias entidades federativas como la materia de regulación de los centros de asistencia social y bajo los lineamientos que establece la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, eso implica que ahora los centros de asistencia social tendremos y las instancias protectoras de la infancia tendremos que trabajar de una manera muy estrecha, muy coordinada y sobre todo muy clara y transparente. Esa es la visión desde la Procuraduría Federal de Protección. Eso es lo que estamos implementando con el apoyo de las Procuradurías locales de protección de niñas, niños y adolescentes. Y me quiero referir también de manera muy particular a los retos que supone llevar a cabo esta importante tarea. Tenemos retos en materia normativa y también en materia ejecutiva. En materia normativa, ¿a dónde queremos llegar con este marco sombra que tenemos, que es en la Ley General de Derechos de los Niños? A que la armonización realmente se concrete en todo el país. Necesitamos tener procuradurías locales fortalecidas, que tengan presupuesto, que tengan recursos para poder llevar a cabo la función de supervisión, autorización y registro y posteriormente de certificación de los centros de asistencia social. Creo que ese es un elemento fundamental, partir de un marco normativo armonizado al espíritu de la Ley General de los Derechos de los Niños, pero también un esquema de operación que sea homólogo, que no tengamos dificultades entre las entidades. Creo que esos son elementos muy importantes que garantizarían la efectiva aplicación de la ley y que obviamente eso la consecuencia que traería es precisamente el objeto que tutela la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ese es un primer diagnóstico que nosotros tenemos. Es importante que las procuradurías de protección realmente se constituyan como tales, dejar atrás los esquemas de defensa del menor,
de transitar hacia este esquema de derechos. Eso es por parte de las autoridades encargadas de la ejecución de la normativa. Por parte de los centros de asistencia social, ¿hacia dónde queremos transitar? Queremos transitar de un esquema de caridad y de asistencia a un esquema donde realmente se implementen modelos de atención que estén orientados hacia el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y que se preparen para una vida independiente. Creo que los temas de institucionalización es algo en lo que debemos reflexionar de manera muy seria y muy profunda, porque tendremos que estar implementando mecanismos alternativos que les permitan a los niños ejercer su derecho a vivir en familia. Esto definitivamente trae consecuencias muy favorables en el desarrollo personal para que puedan insertarse en una sociedad tal cual como sujetos de derechos, como quienes son reconocidos como ciudadanos. Desde ese momento, en la estancia, en el alojamiento que tengan en los centros de asistencia social, tenemos que vislumbrarlos de esa manera. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que, si bien no podemos decir que podamos cumplirlos en el corto plazo, sí podemos implementar esos mecanismos de mejora. Hablamos también de la necesidad de contar con el Registro Nacional de los Centros de Asistencia Social, y esto es únicamente con el objetivo primordial de dar certeza a la operación de los centros de asistencia social. Que estos lugares donde se brinda ese alojamiento o acogimiento temporal también estén protegidos. ¿Por qué? Porque si tú estás funcionando y operando legalmente, si estás cumpliendo los requisitos, si además del esquema de protección de derechos cuentas con los requisitos que establece Protección Civil y las autoridades de salud, entonces lo que tienes es una fortaleza para la operación. El tema también complejo y muy delicado y excesivamente necesario es poder saber cuántos niños viven allí, en qué condiciones están, cuáles fueron los motivos por los que fueron canalizados, pero no solo eso, sino cuál es la coordinación que tú estableces con las propias procuradurías locales para que esos niños no vayan a vivir ahí, sino que puedan acceder a unos mecanismos, ya sea familias de acogida, ya sea la adopción, que con la ayuda de las instancias protectoras de la infancia, con las autoridades locales, se puedan regularizar esas situaciones jurídicas. Creo que es un tema que también se debe de considerar y se debe de poner en la reflexión de quienes están a cargo de los centros de asistencia social. Otro de los temas importantes en materia operativa o ejecutiva es que a través de la Procuraduría Federal, si bien se ha trabajado en crear este marco normativo y permearlo en una excelente colaboración con las procuradurías locales, hemos puesto a su disposición los lineamientos que tenemos para la supervisión, autorización y certificación de los centros de asistencia social como herramientas meramente de consulta, como herramientas normativas, como ejemplos que ellos pueden seguir para que en realidad este sistema opere de una manera coordinada. Eso creo que nos facilitaría este trabajo. Además de que para los propios centros de asistencia social, y que también es una parte de la colaboración institucional, hemos diseñado algunas herramientas para el mejoramiento, como son los modelos de reglamento interno, que es un elemento básico, pareciera ser sencillo, pero creo que tendríamos que estar partiendo de la necesidad de que los centros de asistencia social también tengan esos reglamentos, que tengan un modelo de atención, que ese modelo de atención esté enfocado a la protección de los derechos y a restituir los derechos, porque finalmente el centro de asistencia social tiene esa bondad. También puede restituir los derechos de los niños y adolescentes que han sido violentados en su esfera individual. En el reglamento, de manera muy general, en el modelo de reglamento interno que nosotros estamos proponiendo para los centros de asistencia social,
Estamos manejando 6 sectores, estamos integrando estos 6 ejes rectores que se refieren básicamente a la protección de los derechos humanos, a la atención integral y multidisciplinaria, a la calidad de los servicios, a la normatividad interna que deben de tener y a la protección de los niños, niñas y adolescentes al interior de los CAS, y así como la parte de la infraestructura, porque es un elemento de operación fundamental. Ese es el modelo que nosotros estamos manejando y que a través de las procuradurías locales hemos trabajado mucho. Creo que este tema nos da una oportunidad valiosa de poder conjuntar los esfuerzos tanto de las organizaciones, asociaciones e instituciones de asistencia privada que se dedican a esta actividad, a este objeto que va más allá de lo social. Creo que es un objeto humano y excesivamente bondadoso, porque no solo es atender a niños, sino es tener la posibilidad de cambiarles la vida. Creo que esa es una parte esencial. Y finalmente quiero ser muy clara en los retos. Yo he distinguido 4 retos para el fortalecimiento de la regulación de los centros de asistencia social. Uno es el fortalecimiento institucional de las procuradurías de protección de las entidades. La armonización de la base normativa de actuación. Tenemos que actuar bajo los mismos lineamientos y criterios. El desarrollo de capacidades para la operación de los centros de asistencia social con enfoque de derechos. Y aquí, bueno, tenemos un punto que ya se ha tratado de manera muy abundante en este foro, que son los artículos transitorios de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Donde deberíamos de estar vislumbrando contar con presupuesto, porque si queremos realmente una transformación de los centros de asistencia social, como los estamos pensando, como fueron pensados en los legisladores cuando diseñaron esta ley y que ha sido lo más excepcional, creo que también tendríamos que estar viendo los mecanismos para que eso se pudiera realizar. Y finalmente, el fortalecimiento de la colaboración y la corresponsabilidad de las instancias protectoras de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En esos 4 elementos yo cerraría mi participación y pues agradezco su valiosa atención. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, continuamos con nuestro segundo panelista. Omití la pequeña reseña de la licenciada. Ella ha sido directora general de regularización de centros de asistencia social de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional, DIF. Ha sido directora del área de sectores Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Turismo y Ciencia y Tecnología en la Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República, secretaria particular del Ayuntamiento de Toluca y encargada de despacho de servicios jurídicos asistenciales del sistema DIF. Ahora continuamos con Paula Ramírez España, oficial nacional de protección de la UNICEF, para que nos presente su ponencia sobre observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en materia de adopción. Adelante. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, bueno, de parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se nos invitó a comentar brevemente en este foro cuáles han sido las observaciones del Comité sobre los Derechos del Niño en materia de adopción. Afortunadamente no son muchas recomendaciones, por lo cual creo que podría abordarlas brevemente, pero sí son recomendaciones importantes en las que todavía se necesita dar pasos para avanzar en su cumplimiento. Estas observaciones y recomendaciones son de junio de 2015 y las emite el Comité sobre los Derechos del Niño en respuesta al 4º y 5º informe sobre el cumplimiento de la Convención presentado por México. En lo que respecta al tema de adopción, bueno, el Comité destaca y reconoce que la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece ya un marco para aplicable, un piso mínimo considerable
aplicable a nivel federal y estatal, lo que considera un avance importante y una buena base para la armonización y la homologación de los procesos de adopción al establecerse ya alineamientos desde una ley general. Sin embargo, aquí el comité expresa su preocupación más sentida o la preocupación más grande en el sentido de que la ley general no prohíbe de manera explícita o de manera expresa la práctica de las adopciones privadas, reconociendo como una práctica que aún prevalece en México y que el comité identifica o señala como una práctica riesgosa y que coloca la figura de la adopción en una situación vulnerable en el sentido de que a través de esta figura se puedan dar beneficios financieros indebidos, incluyendo el riesgo de que niñas y niños puedan ser vendidos para la adopción, ¿no? Esta es la puntualización o el llamado de atención, el extrañamiento que hace el comité respecto al tema de la adopción, ¿no? El comité entiende por adopciones privadas, también conocidas como adopciones directas o adopciones entre particulares, aquellas adopciones que están basadas en acuerdos directos entre la familia biológica del niño, la niña o el adolescente y los futuros padres adoptivos, ¿no? Dichas adopciones no cuentan con la intervención de una autoridad a lo largo del proceso administrativo. Estas adopciones simplemente son confirmadas o ratificadas por los jueces, pero sin que intervenga la autoridad central o la autoridad administrativa designada para ello, ¿no? Ahondando un poco más en cuáles son los riesgos de este tipo de adopciones y por los cuales el Comité sobre los Derechos del Niño hace esta recomendación, están los siguientes, ¿no? Que la entrega del niño, niña o adolescente en adopción puede llegar a ser el resultado de alguna forma de coerción o de presión indebida por parte de los adoptantes u otros intermediarios, o bien que el consentimiento para darla a un niño, una niña o un adolescente en adopción haya sido obtenido mediante el pago o alguna clase de compensación, ¿no? También hay un riesgo respecto a la falta de orientación o asesoramiento apropiado que eventualmente puede recibir la madre o los padres biológicos para otorgar el consentimiento para entregar a un niño, niña o adolescente en adopción, o riesgo a que se vulneren, digamos, las garantías que deben prevalecer en un consentimiento informado, libre, que dé la familia biológica del niño. También el riesgo puede ser, bueno, la irregularidad o la falta de criterios armonizados y uniformes sobre los procesos de evaluación que se hacen a estas familias y las declaratorias de idoneidad de alguna familia. Y también, bueno, que las adopciones privadas incrementan los posibles riesgos del abuso en el proceso de adopción. Considerando todo esto, es que el comité recomienda a México, ¿no?, que las adopciones privadas queden explícitamente prohibidas y sancionadas tanto en los códigos penales federales o estatales y también en las leyes correspondientes, ¿no? Es decir, aquí el comité señala que en todos los casos de adopción, la intervención de las autoridades rectoras o de las autoridades centrales en materia de adopción en el país, en este caso las Procuradurías de Protección y los sistemas DIF, debe ser obligatoria, ¿no? Esta intervención debe ser obligatoria con la finalidad de garantizar que la adopción efectivamente se pueda tramitar en interés superior del niño y cumpliendo con todos los derechos durante el procedimiento, ¿no? En este sentido, bueno, nosotros sugerimos tomar en consideración esta recomendación que hace el Comité sobre los Derechos del Niño. Y pues parece adecuado introducir la prohibición expresa dentro de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, al ser este ordenamiento en donde se han concentrado hasta ahora los criterios mínimos para el proceso administrativo de la adopción, y pues se trata de una ley general que puede orientar a todos los estados en este sentido, ¿no? Se podría incluir también dentro de la legislación penal
cuáles son las sanciones por los procedimientos de adopción privadas o ilegales, ¿no? Las opciones sería establecer que la asignación debe ser hecha únicamente por la autoridad central, es la Procuraduría, el Consejo de Adopciones, según sea el caso en cada estado, y también la previsión de pactar una adopción y establecer sus sanciones legales en el Código Penal, ¿no? Por otro lado, también el Comité sobre los Derechos del Niño señala en estas observaciones o en estas recomendaciones su preocupación o una recomendación en el sentido que si bien la ley general es un avance, el Estado mexicano debe también asegurar que esta ley se pueda implementar efectivamente, ¿no? Asegurar la efectiva aplicación o la efectiva implementación de las disposiciones de la ley general en materia de adopción. Y esto me parece que tiene mucho que ver con lo que se ha estado comentando pues, a lo largo de las intervenciones en este día, en el sentido de la importancia de poder avanzar también en lo que es la homologación del proceso de adopción entre los estados, ¿no? Eso también puede darle mayor efectividad a los principios, a los derechos y a las disposiciones que están de manera general plasmadas en la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y finalmente el comité hace una última recomendación en el sentido de reiterar la importancia de establecer este sistema de registro de datos desagregados sobre adopciones nacionales e internacionales, no solamente saber tener el dato al día de cuántas adopciones se hacen en el país, sino también, como ya ha sido mencionado, el tener el registro de los niños y niñas que son susceptibles de adopción y también otros registros de los cuales ya habla la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero que todavía es necesario que se integren y que comiencen a funcionar y a ser accesibles en la práctica, ¿no? Estas son a grandes rasgos las observaciones que hace el Comité sobre los Derechos del Niño en materia de adopción. Y bueno, repito, observaciones que desde UNICEF esperamos que puedan ser observadas y atendidas plenamente por México, y para ello también reiteramos nuestro compromiso, nuestro interés y nuestra disposición en apoyar los procesos que sean necesarios para cumplir con estas recomendaciones del comité y avanzar hacia un pleno cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Y pasamos a nuestro tercer panelista. Él es el doctor Antonio Rizzoli Córdoba. Él es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA, Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El doctor es jefe fundador de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es coordinador nacional de los Centros Regionales de Desarrollo Infantil del programa Prospera. Ya, listo. Muchísimas gracias, senador Jorge Luis Lavalle y diputada Daniela de los Santos por la invitación. Y trataré de ser muy breve aterrizando mensajes que son muy importantes. El primero, los niños no son personas menores de edad, son niños, niñas y adolescentes. Y en el sentido en el cual podamos lograr el cambiar en el discurso y que en foros como el día de hoy ya se hable de niños y niñas y adolescentes y no menores de edad, es el primer gran punto, porque es diferente. Y el otro es entender que los niños empiezan el desarrollo desde el embarazo y hay que ver cómo favorecer ese desarrollo integral. ¿Y qué es lo que pasa al día de hoy? Gracias al Seguro Popular, a Prospera, se han hecho diferentes atenciones para los niños, niñas y adolescentes en materia de desarrollo infantil, específicamente para los menores de 5 años, pero muchas veces los niños que están en los centros de asistencia social no tienen acceso a los servicios de salud o no tienen los accesos para permitir que se garantice un desarrollo integral. Entonces, uno de los retos que se tienen es cómo lograr vincular estos centros de asistencia social mientras tengan ahí los niños, porque el objetivo final es evitar eso y el dar herramientas hacia las familias para que los niños puedan llegar a reincorporarse a las familias o para estar en la familia extensiva. Pero la realidad es de que el día de hoy existen esos centros y existen ahí los niños
y tenemos problemas puntuales. Uno de ellos que nos hemos enfrentado es cómo saber la edad del niño, porque no todos los niños que llegan ahí tienen actas de nacimiento o registros que se conozcan. Y entonces el primer gran punto que tenemos es cómo identificar la edad del niño y cómo poder llegar a darle una atención centrada en el niño para que ejerza sus derechos como persona. Y entonces para eso es muy importante el favorecer el que ahí se realicen acciones de desarrollo infantil temprano. Acciones como por ejemplo la monitorización del nivel de desarrollo utilizando la prueba de evaluación del desarrollo infantil, que ya se está aplicando a todos los niños del país, excepto a los niños que están allá y que además no pueden acudir a los servicios de salud. Entonces un reto que tenemos es como nosotros como servicios de salud llegar hacia estos centros de asistencia para ayudar a, si no se puede hacer una evaluación de la edad, porque muchas veces el niño está desnutrido, tiene diferentes condiciones que hacen que no se pueda llegar a saber, cómo ayudar para que ese niño alcance su máximo potencial a partir de planes específicos para ese niño y para esa niña. Y otro de los retos que se tiene también es cómo brindar herramientas a las familias de acogida mientras esté con ellas para que el ambiente sea promotor del desarrollo. Porque muchas veces nos quedamos con la legislación, y pongo un ejemplo puntual, con el derecho a la identidad. Nos vamos hacia el acta de nacimiento y queremos actas de nacimiento y registros de actas de nacimiento. Pero aún así en la familia le siguen diciendo mi vida, mi amor. En la escuela le ponen apodos o ni siquiera lo conocen, o en la estancia le dicen mi vida, chiquito bebé. El ambiente favorece que no tengamos nuestros nombres porque gran parte de los artistas no se llaman como se llaman. Y en la unidad de salud nosotros le decimos chaparro. ¿En qué momento se ejerció el que ese niño supiera su nombre? Y entonces a veces creemos que dar afecto es igual a hablar en diminutivos. Y los niños tienen derecho a hablar claro y puntual y expresar sus ideas. Si nosotros hemos encontrado a nivel nacional que cerca de 1 de cada 4 a 5 niños a los 4 años no saben su nombre y apellido, ¿qué es lo que va a pasar en un centro que está en una situación especial, en este niño que no acude? Hemos encontrado que el segundo problema más común de toda la población es el retraso del lenguaje, en especial a los 2 años. ¿Y qué va a pasar con este niño que además tiene una situación emocional, que está en un ambiente adverso, porque no está con las personas que conoce? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que favorezcamos ese desarrollo del lenguaje? Y para eso es muy importante el poder llegar a ofertar los servicios de salud que se tienen para el resto de los niños, porque los niños que están dentro de un centro de asistencia social también son mexicanos. Y a veces se nos olvida que también tienen derecho y que tenemos que ver cómo llevar esa previsión de servicios hacia los niños. Y entonces se habla acerca de la fortificación institucional, pero ahí lo más importante es trabajar en conjunto y trabajar en equipo, porque de repente, pongo el caso de ahora, los centros regionales de desarrollo infantil de Prospera, se han inaugurado uno en cada uno de 27 estados. Y entonces estos centros regionales, al final del día el niño que está en el centro de asistencia social es beneficiario del Seguro Popular, porque como tal no tiene una derechohabiencia estructurada. Y entonces que estos centros regionales pudieran servir para dar atención específica a esos niños. Otra de las acciones que se hablaban y que pueden ser de fácil acceso es un niño que está en un hogar de acogida, que ese niño mientras estuviera en un hogar de acogida se consideraba de población vulnerable como lo es el objeto de Prospera y que podía llegar a recibir los beneficios adicionales de Prospera. Porque de repente los niños que están en los centros no son beneficiarios de Prospera y no tienen acceso ni a los nutrimentos, ni a las acciones preventivas, ni a los aspectos relacionados. Entonces, si se pudiera llegar a considerar que estos niños y niñas también son población vulnerable y que están incluso todavía más vulnerables que el 20% de la población que tiene como mandato Prospera, podría ser una de las estrategias. Porque el verdadero reto que tenemos es tener a los niños y niñas como personas que empiezan con un desarrollo desde el embarazo y cómo poder llegar a continuarlo. Porque al final del día, el estar en un centro de asistencia social no es absolutamente lo ideal, pero hay que ver cómo ayudar para que en ese centro de asistencia social el niño se pueda llegar a desarrollar. Y termino diciendo, a veces el problema se habla mucho de discapacidad intelectual. Y entonces, pongo un caso, no de un centro de asistencia social, de uno que me tocó ver en el Ángeles del Pedregal la semana pasada. El niño viene y dice, no va a pasar en la escuela y no va a poder hacer nada de matemáticas ni de cuentas. Y el niño efectivamente tiene serios problemas, tuvo todas las complicaciones. Pero el niño es un gran artista y nadie se ha puesto a ver de que esa persona es una persona y que no todo lo que se haga y las calificaciones y el rendimiento escolar es lo más importante. Si empezamos a ver a las personas y los empezamos a ayudar para que desarrollen su máximo potencial, vamos a ayudar a que sean mexicanos que después puedan ejercer su derecho a la
expresión, que puedan llegar a ejercer su derecho a la identidad y que puedan abonar en un futuro. Porque muchas de esas personas que están en una situación adversa, si logran sobrevivir a la adversidad, van a tener una gran fuerza que va a poder hacer ayudar a los demás. Pero hay que verlos como personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestro cuarto panelista, es la licenciada Laura Alvarado Castellanos. Ella es directora de la Fundación Pro Niños de la Calle y nos viene a presentar su ponencia Experiencia del Centro de Asistencia Social Privada, experiencia del Centro de Asistencia Social Privada. Muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí compartiendo reflexiones tan importantes. Me parece muy importante agradecer al doctor Rizol y volver a poner el énfasis en los cambios culturales. Sin esos cambios culturales, sin esa manera de pensar todos los grandes esfuerzos que tenemos que hacer como país para estar a la altura de cumplir con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, pues vamos a seguir dando como vueltas innecesarias. Creo que es muy, muy importante también que convoquen a las organizaciones de la sociedad civil y trataré de ser muy breve compartiendo algunas de las lecciones que nosotros tenemos en nuestros 26 años de trabajo, que originalmente se enfocaba únicamente en la atención de adolescentes que vivían en la calle, pero que justamente a partir de una comprensión mayor del contexto y de las necesidades que van cambiando y que nos van poniendo nuevos retos, hemos abierto otros frentes de actividad y otros programas. Creo que es muy importante en ese sentido compartir con ustedes que esta preocupación nuestra de tener una auténtica perspectiva de derechos justamente nos ha llevado a tener mucho cuidado, y también esa sería una recomendación muy importante para los asistentes esta tarde, cuidar especialmente el riesgo de criminalizar y estigmatizar la pobreza. Cuidar también mucho, porque desde esas visiones podemos emprender una serie de acciones que, más que proteger a los niños, a las niñas y adolescentes, están separándolos del entorno familiar y que no permite entonces tener una visión donde se pueda y se deba invertir muchos recursos para fortalecer la capacidad de las familias para responder al cuidado y a la protección de sus hijos y de sus hijas. Muchos de ellos simplemente están sometidos todo el tiempo a situaciones de extrema pobreza, de una vulnerabilidad que tiene que ver con la exclusión social. No podemos pensar en ninguna política pública mejor que aquella que está orientada a desarrollar localmente a las comunidades e invertir en el tejido social. Si no estamos tomando en consideración esa perspectiva, no estamos entendiendo la perspectiva de derechos. Es mucho más allá que tener acciones puntuales, inclusive muy especializadas, y en ese sentido las organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas, nos preciamos de tener toda una experiencia y una trayectoria en la que hemos estado reflexionando justamente cómo creamos entornos que sean seguros para el desarrollo de los niños, de las niñas y de los adolescentes. En ese sentido también hay que tener cuidado en la generalización de que las organizaciones de la sociedad civil solamente tenemos miradas asistencialistas. Creo que efectivamente es una preocupación para todos, toda la génesis, la raíz de la asistencia social y de los enfoques asistencialistas, pero muchos de nosotros hemos estado ocupados en ese tema.
y hemos estado desarrollando efectivamente maneras de interacción y formas de creación de espacios que son seguros para que los niños, las niñas y adolescentes puedan efectivamente ejercer derechos. Y aquí mi otra reflexión importante. No podemos, ninguna organización de la sociedad civil, por más sólida, por más eficiente que sea, puede garantizar justamente lo que significa ser tejido social, lo que significa entrar en una relación verdaderamente de corresponsabilidad, donde el ente garante de los derechos se pone en comunicación y en coordinación con un aliado estratégico, con un aliado que tiene toda la voluntad de, esta palabra que me parece muy simpática, de coadyuvar en que podamos garantizar derechos para niños, niñas y adolescentes. Sabemos hacer cosas, sabemos capacitar también y necesitamos que volteen a vernos con esta idea de que muchas veces las grandes carencias también vienen de los servidores públicos. No tengo tiempo y sería muy largo poder hacer todo un recuento de los grandes retos que enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil cuando tenemos que tener enfrente que coordinarnos con instancias gubernamentales que no garantizan justamente los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Nosotros tenemos que coordinarnos, sabemos que es necesario coordinarnos con estas instancias gubernamentales, pero requerimos de otra mirada y de otra seriedad de estos servidores públicos. Podemos ofrecer, y me parece magnífico que Juconi esté capacitando para estas familias de acogida, me parece magnífico que haya esa exploración de las capacidades que tenemos instaladas en las organizaciones de la sociedad civil para ayudar en la misma tarea. Nos interesa crear entornos donde los niños, las niñas, los adolescentes estén ejerciendo sus derechos. No podemos hacerlo si no trabajamos conjuntamente. Es nuestro interés, es nuestro compromiso y creo que podemos mutuamente beneficiarnos muchísimo de esa experiencia larga y comprometida para ir encontrando la forma concreta, no del discurso de derechos, sino de la manera en la que los adultos que cuidamos y que tenemos una relación con niños, niñas y adolescentes, hemos aprendido a interactuar para acompañar en la reflexión a estos niños y a estas niñas, para que puedan tener los elementos necesarios para tomar decisiones, para que vayan preparándose en el desarrollo de habilidades para la vida independiente. Creemos en la autonomía de las personas y nos comprometemos específicamente en el desarrollo de esas habilidades que construyen la autonomía, y no es en los últimos años antes de que llegue a cumplir 18. Tiene que ser, como también señala el doctor Rizzoli, un tema desde el primer momento que entramos en contacto con un niño o una niña que necesita de ese proceso acompañado por adultos responsables y con la capacidad para poder ayudar y acompañar en ese desarrollo. Creo que en ese sentido, tomar en consideración justamente los modelos de atención que sí existen, que sí muchas organizaciones, incluso también organizaciones que han dedicado muy buena parte de su trayectoria a acompañar procesos de adopción, tienen que ser considerados. No pueden solamente ser también puestos en tela de juicio, y en todo caso habría que invertir justamente en desarrollar los encuadres necesarios para que todos rindamos cuentas, para que todos tengamos un marco normativo muy claro y muy específico, pero creo que es una buena práctica el tener la capacidad de ser exigentes los unos con los otros. Nosotros, desde un ejercicio de ciudadanía responsable, y ustedes también desde un ejercicio de gobierno y de garantía
de ser el garante de los derechos. Creo que podemos mutuamente beneficiarnos mucho y pues creo que es muy interesante que hoy, por esa razón, esté yo aquí sentada compartiendo mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Alvarado Castellanos. Y bueno, y terminamos con nuestro último orador de la tarde. Él es el licenciado Gilberto Rocha Margain. Él es presidente de Casa Asistencia, Institución de Asistencia Pública, y nos va a platicar también sobre su experiencia del Centro de Asistencia Social. Adelante. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios porque puso en el corazón del senador Jorge Luis Lavalle este foro y a la diputada Daniela de los Santos. En la última junta que tuvimos en el Consejo Mexiquense de Adopciones, del cual soy vocal, representando Casa Asistencia, justamente hablábamos del tema, que a veces los legisladores hacen leyes y nunca nos preguntan a los que trabajamos directamente en la materia qué se tiene que hacer, y entonces las leyes se complican demasiado. Y cuando Casa Asistencia surgió en 1998, no fue como un orfanato tradicional que alberga niños hasta su mayoría de edad, sino para levantar la voz por los que no tienen voz, para rescatar sus expedientes jurídicos, para luchar por ellos. Y sí, somos el hogar temporal que puede ir desde un par de días, meses o hasta varios años, pero nuestro objetivo central es canalizarlos en adopción, de tal manera que más allá de tener derecho a techo o a comida, como pudiera ser en cualquier albergue, pues tengan la oportunidad de tener una mamá, de tener un papá, porque habiendo tantos matrimonios en nuestro país que por alguna situación no pueden concebir, o aquellos matrimonios que teniendo hijos biológicos desean darle la oportunidad de vida, de calidad de vida digna a un hijo del corazón, adoptándolo, y que pues nosotros no hagamos nada. Es la satisfacción de ver un niño, de ser integrado a una familia. Nos ha tocado picar piedra en el Estado de México, echarnos nuestros rounds desde los inicios con el DIF, e inclusive cuando tocando el aspecto del seguro popular, pues los que lo conocemos nos damos cuenta que el seguro popular y nada es casi lo mismo, porque no hay los médicos, no hay las especialidades, no hay los medicamentos. Pues quisimos brindarle a los niños la protección de un seguro de gastos médicos y fue pelearnos con la Comisión de Seguros y Fianzas para que nos pudieran vender un seguro para los niños a quienes les dieron el tratamiento de un carrito chocado para poderlo asegurar. Hoy formamos parte de ese Consejo Mexiquense de Adopciones y vemos cómo se restauran vidas, cómo se restauran corazones de niños que han sido abandonados, abusados, que han sido víctimas de un delito, que han sido rechazados, que han sido abandonados en la vía pública. Y si podemos hacer algo por estos pequeños, pues estaremos librando al mundo de futuros monstruos sociales. Creo que hay que ver, esos niños van a ser un día las personas que van a recordar, alguien hizo algo por mí, o como muchas veces se le pregunta a un delincuente en la cárcel y él dice, ¿y yo por qué tengo que hacer algo por los demás si nadie en la vida hizo algo por mí? Ver la transformación de vidas y oportunidades de niñas y niños y adolescentes que literalmente estaban en un bote de basura. Y qué bueno que en esta propuesta de modificar la ley o de una iniciativa de ley general de adopción se puedan contemplar algunas cosas. Y en base a la experiencia, déjenme hacer unos planteamientos. Primero, agilizar los tiempos. Hay una lentitud exagerada en el Ministerio Público y en los procedimientos que se tienen que hacer. Los procesos son tan lentos que pueden pasar meses y años y en ocasiones se pierde la oportunidad de los niños de ser adoptados. Hace un rato uno de los panelistas nos hablaba de los promedios de edad en que un niño es adoptado, pero a veces se pierde el tiempo. Hay que entender que el paso es vital y que es determinante, que estamos tratando con seres humanos de carne y hueso, no con papeles, no con expedientes. Tenemos el caso de una pequeñita, fíjense bien, ella apareció abandonada en vía pública al mes de nacido.
Se supone que se estaba investigando quién eran los posibles padres o la reintegración a la familia. Han pasado 7 años y esa niña no se le ha podido dar en adopción. ¿Por qué? Porque los tiempos están exageradamente lentos. Yo me pregunto, después de 7 años, ¿ustedes creen que la mamá o los abuelos o los tíos andarán buscando a esa niña? Si no la buscaron al día siguiente que aparentemente se perdió. Segundo, hay que considerar en la ley que la reintegración pocas veces es la mejor opción, ya que hay muchos procuradores del DIF y estarán de acuerdo conmigo que muchos de los niños que llegan con nosotros no es porque no tengan familia, es porque la familia misma los maltrató. Si los maltrató y los rechazó la mamá, los rechazó el papá, a veces desde el vientre materno, y la rechazaron los abuelos y demás, pues no le hagamos al cuento, perdón por la expresión, buscando reintegrar. Tuvimos un caso donde un par de pequeños fueron reintegrados a la familia y la niña fue asesinada por la mamá, porque la mamá vivía en la misma casa de los abuelos que en su momento el DIF decidió regresar. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con lo que estamos buscando y cómo se plantean las leyes. Y cuando uno lo ve en el terreno práctico, tal vez desde el terreno legislativo se oye lindo decir, pues vamos a reintegrar, sí, pero en la práctica eso no funciona. Y en la práctica necesitamos pensar, como se ha dicho muchas veces, en el interés superior del niño y de la niña. Otro aspecto, y bueno, qué bueno que hay aquí varios procuradores del DIF. En la práctica, como no está legislado o no se tienen tipificados tiempos y sanciones si alguien no hace su trabajo, pues a veces somos víctimas, bueno, no nosotros, los niños y las niñas, de las malas relaciones entre instituciones, entre el DIF y la Procuraduría y los ministerios públicos y los jueces, y más si son de diferentes partidos políticos los que gobiernan el Estado, los municipios. Se hace un verdadero desastre. Qué bueno que aquí se puedan poner de acuerdo en algunas cosas, pero no hay ninguna ley, no hay norma, no hay código que agilice los tiempos, que imponga sanciones, que presione a las instituciones a tomar acciones. Y miren, a veces hay niños que no se pueden ir en adopción. ¿Por qué? Porque hay celos, porque hay disputas, porque hay competencia entre funcionarios estatales y municipales y federales, y si proceden de diferentes partidos políticos, pobre niño, porque entonces es estar peleando. Y a veces nuestra función es mucho diplomática, de ir y negociar con cada uno, a ver qué quiere hacer, animarlo, hablarles de una manera humana para ver si se atreven, ya no por el colega que pertenece a otra administración, sino por el niño a hacer lo que tiene que hacer. Y los niños y las niñas son víctimas de problemas interinstitucionales. Señores procuradores, hay que sensibilizar al personal del DIF, que no actúen solo como empleados haciendo una chamba, sino que lo hagan por amor a los niños. Y creo que en eso le tenemos una ventaja a las instituciones de asistencia privada, porque estamos aquí no por un presupuesto gubernamental, sino que abrimos la institución pensando en hacer algo por los demás. No se integran los expedientes correctamente. No hay carpetas del niño, la ley dice una cosa, en ocasiones recibimos un niño solo con un oficio de canalización, a veces ni siquiera con el certificado del médico legista, pero no se cuenta con la documentación necesaria para trabajar jurídicamente en favor de las niñas y de los niños. Y creo que eso se tiene que normar también en la ley, que se tiene que integrar correctamente, y las instituciones que van canalizando a los niños desde la Procuraduría tienen la obligación de entregar los expedientes completos. Todo niño pregunta, ¿y yo cuándo voy a tener papá? ¿Cuándo voy a tener mamá? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esos niños anhelan ser parte de una familia. Tenemos que sensibilizar a los jueces, lástima que ya se fue el magistrado, pero mire, los niños son más que expedientes, no son números, son seres humanos. Les digo, yo no soy abogado, y muchos jueces conocen de muchas materias jurídicas, pero nada conocen de adopción. Un servidor, sin ser abogado, he tenido que orientar a los jueces respecto a lo que hay que hacer en un proceso. Yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué están haciendo?
Un juez nos miraba raro y sospechaba que éramos traficantes de menores porque metíamos casos de adopción y no hacía nada y los casos se estancaban y nos ponía trabas. Hasta que un día le pedimos audiencia y le llevamos a un niño y a una niña, 2 chiquitos de 2 y 3 años, y se los presentamos. Y él se nos quedó viendo y dijo, bueno, ¿y para qué me los traen? Le dijimos, bueno, este niño es el expediente 217, diagonal 90 y tantos, bla, 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 pero se llama Juan. Y esta niña es el número 517, tal, 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 y se llama María. Y esos niños, sus vidas dependen de usted, de mí, ¿pero por qué? Pues porque usted va a decidir si se van o no se van en adopción, si tienen o no tienen papás. Cuando él los vio y se dio cuenta que no eran números, sino que eran personitas de carne y hueso, dijo, me comprometo a hacer lo que sea necesario para ayudar a esos niños. Yo creo que muchas veces no se entiende lo que se está haciendo y tenemos que conjuntar todas las partes. La familia en acogida es una excelente opción preadoptiva, porque se gana tiempo durante el proceso. Y yo sé que hay procesos que son muy largos, los niños y las niñas que están en acogida, pues ya viven con sus futuros padres, y si el juicio se prolonga o lo que sea necesario, bueno, pero ellos ya van viviendo con los que van a ser papá y mamá, y no importa el tiempo que pasen. Pero hay que tener en cuenta que los niños viven con ansiedad, los niños viven con temor a ser rechazados. ¿Qué pasa cuando se ve la familia en acogida como un hogar temporal? Entonces es la peor decisión. Es preferible que un niño salga de una institución con el anhelo y la ilusión de que va a ir a tener una familia, y no que haya vivido con un señor, una señora, se haya encariñado con ellos, los vea como padre y madre, y de repente los vuelven a arrancar. Ya vivió el rechazo desde el vientre, ya revivió el rechazo de la mamá, ya vivió el rechazo de los abuelos, y ahora tal vez no el rechazo de la familia en acogida, pero si la ley lo plantea mal, eso puede traer desastres. Reitero, es una buena idea cuando se trata de una situación jurídica que el menor ya va a ser canalizado en adopción, pero no cuando aún no se ha resuelto. Y por último, yo creo que hay cientos o tal vez miles de orfanatos en todo el país que dan techo, comida y ropa a los niños. Pero ya se decía también, hay muchos niños que ni siquiera tienen acta de nacimiento, legalmente no son ciudadanos y por lo tanto tal vez ni siquiera tengan un certificado de primaria. A los 18 años, cuando salen de esos albergues, ¿a dónde se van? ¿A formar parte de un cártel? ¿A formar parte de un grupo de trata de personas? ¿A formar parte de la delincuencia organizada? Yo quisiera sugerir que en estas modificaciones de ley se tome en cuenta que todos los niños que viven en orfanatos, sea privado, sea del gobierno, se considere como un candidato para ser dado en adopción, que toda institución nos veamos obligados a trabajar en pro de la adopción de los menores. Muchos de esos niños, pues, si no les damos la oportunidad, van a llegar a la mayoría de edad y, repito, se convertirán un día en monstruos sociales. Muchos problemas sociales del mañana los vamos a resolver hoy si tomamos las decisiones correctas. Los que son considerados hoy en día en esa categoría y viven en los reclusorios o viven delinquiendo en las calles, pues muchos de ellos porque ni siquiera tuvieron una familia y se quejan que nadie hizo nada por ellos. Yo sé que el objeto social de una institución, si no señala que está creada para dar en adopción, pues no se hace nada, pero tal vez en la ley se tenga que contemplar que aún si yo en mi institución no consideré en mi objeto social dar en adopción, que la misma ley me obligue para no dejar que esos niños se queden años y años en un albergue. Un niño necesita más que un techo, más que comida, más que una casa. Un niño fue creado para vivir en familia y fuimos creados para tener papá y mamá. El ser humano es la única criatura que pasan años antes que podamos vivir solos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.
Muchísimas gracias, licenciado Rocha Margain. Y bueno, con esto concluimos no solamente a nuestro último panelista de este quinto y último panel, sino concluimos los trabajos de este foro. No sin antes darles una pequeña reseña de lo comentado en ese último foro por parte de la licenciada María Concepción Domínguez Jaines. Nos platicó de las funciones de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes para la supervisión, protección y vigilancia de los centros de asistencia social. Nos platicó a detalle sobre estos mecanismos de supervisión y los retos que tienen en este tema, particularmente 4 en materia de fortalecimiento institucional, normativa, desarrollo de capacidades, bueno, y por supuesto también el problema presupuestal también al cual se están enfrentando para poder adaptarse a todas las nuevas normas. La necesidad de transitar hacia el esquema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la necesidad de contar con este registro nacional del cual ya se han referido otros panelistas. Nos comentó el estado actual del registro, en el cual pues tenemos a la fecha 11 centros inscritos, el modelo de atención y por último la conformación del sistema del registro nacional. Por parte de Paula Ramírez, nos comentó de manera muy interesante también las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el establecimiento, el reconocimiento al establecimiento del piso mínimo para los procesos de adopción desde la ley general. Sin embargo, creo que pues es muy preocupante para todos el hecho de que en la ley general pues aún no se prohíba las adopciones privadas con todos los riesgos y repercusiones que esto genera, aunque pues bueno, que sí quiero señalar que la minuta que impulsó la diputada de Los Santos y que actualmente se encuentra en el Senado ya contempla esta prohibición. Bueno, y también el tema transversal que ha sido a lo largo de todo el día y la tarde, el registro de datos para las adopciones nacionales e internacionales, la necesidad de contar con este. Por parte del doctor Antonio Rizzoli, la importancia de la migración en la forma en la cual tratamos este tema, la manera en la cual debemos ya de adaptarnos todos a referirnos como niñas, niños y adolescentes, los diferentes problemas que se enfrentan actualmente en los tan diversos casos que tenemos en nuestro país, como desde cómo saberle dar real de los niños hasta cómo poderle dar la mejor atención para que ejerza sus derechos como persona. Dentro de los retos, bueno, pues cómo llegar a los centros de asistencia para ayudar a todas las niñas y niños, así como brindar todas las herramientas a las familias de acogida para que sean más eficientes. La licenciada Laura Alvarado Castellanos nos platicó sobre las diferentes experiencias del Centro de Asistencia Social, el cual ella pertenece, la enorme elección de vida que han tenido a través de los 26 años de trabajo que llevan. Particularmente lo que ellos se centran, que es la atención de adolescentes en situación de calle y las diferentes acciones que han tomado, y al igual de pues los enormes retos que tenemos, no solamente en materia de centros de asistencia social, sino como país en materia de la enorme inversión y fomento que tenemos que hacer en el tejido social. Y por último, el licenciado Gilberto Rocha Margain, que creo que pues una excelente manera de cerrar el foro en medida de pues la enorme importancia y necesidad que tenemos de llevar a buen puerto pues a la enorme expectativa y la fe y la esperanza que tienen pues estas miles y miles de niñas y niños, no necesariamente de encontrar un techo o de encontrar sencillamente quién lo alimenta o quién le dé una casa, sino de encontrar un hogar y una familia en todo el sentido de la palabra. Creo que no hay mejor manera de cerrar los objetivos y las metas que tenemos planteadas, no solamente en estas leyes, sino me parece todas y todos nosotros pues en el trabajo que pues mucho más importante que hacemos nosotros, sino el que hacen ustedes todos los días al enfrentar los muchísimos casos que tenemos en México, pues cómo poder llegar a lograr este objetivo creo que es la clave, y creo que haciéndolo en equipo es como podríamos aspirar trabajando en conjunto a lograrlo. Temas ya para terminar que me parece que son pues de especial impacto para mí y de especial relevancia, es que absolutamente todos los panelistas centraron su atención y centraron su interés en el interés superior de las niñas y niños
no solamente en nuestro país, sino que están en situación de adopción en cualquiera de sus modalidades o en cualquier nivel de vulnerabilidad en el cual se encuentren, lo cual me parece que eso nos pone en el camino correcto para llevar el debate que debemos de librar en este tipo de temas, todos y cada uno, desde cada uno de los diferentes aspectos o satélites que nos encontramos de este Sistema Nacional de Adopciones, para efecto de poder generar las mejores condiciones para que pues todas las niñas y niños y adolescentes de nuestro país que tienen la de encontrar un hogar y una familia, pues definitivamente pues podamos poner entre todos nuestro granito de arena para generar las mejores condiciones, no solamente para garantizar su seguridad, sino para garantizarles el mejor proceso para poder encontrar esta meta que se han fijado. Por mi parte, en serio, agradecerles a todas y todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, el enorme aprendizaje que nos dejan, por supuesto por sus ponencias, por sus muy interesantes e importantes comentarios, y por supuesto que seguiremos ávidos de seguir recibiendo los comentarios, la experiencia y el aprendizaje de todos los que están involucrados en este enorme proceso de adopción, porque pues pareciera una sola palabra, pero pues conlleva muchísimos sistemas, subsistemas y miles de personas involucradas, las cuales pues estaremos trabajando por el bien de las niñas, niños y adolescentes en situación de adopción en nuestro país. Muchísimas gracias, buen provecho y estaremos en contacto próximamente. Muchas gracias.